Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Se me adelantaron ahí con la introducción, ¿verdad? Yo había pensado mencionar el tema del frío. Sí, entramos a noviembre, pues en este mes de frío, de vientos, ya tomando un espíritu navideño, en fin. Continuamos con la serie Volver a Dios, la que iniciamos en octubre. En este mes de noviembre vamos a continuar con esta serie. Esta serie está basada, para quizás los que no lo escucharon, esta serie está basada en el libro del profeta Zacarías. Sí, hasta hoy hemos compartido los temas de misericordia, de protección, de rescate, de ánimo, es decir, todo aquello que nosotros obtenemos cuando decidimos volvernos a Dios y con una actitud genuina de arrepentimiento. Y dejando esas malas prácticas, decidimos hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Pues bien, todo esto se da, como también lo mencionamos, en unos 70 años, después de que el pueblo de Israel vivió 70 años como en cautividad en Babilonia. ¿Sí? Después de eso, ellos regresan a Jerusalén y quieren construir el templo, de acuerdo a lo que el Señor había profetizado por medio del profeta Jeremías. Entonces, sin embargo, había ahí un tema de que ellos estaban ahí que no querían, estaban desanimados, tenían resistencia, en fin, muchas cosas por las cuales ellos habían abandonado eso. Y entonces el Señor usa al profeta Zacarías para que pueda venir y animar, exhortar y decirles, vuélvanse a Dios y Él se volverá a ustedes. ¿Sí? Dentro del contexto de la serie también mencionamos que hay tres nombres de la familia de Zacarías, pues el primero es él es uno de ellos, ¿verdad? Que Zacarías, luego viene el papá, que es Berequías, y luego el abuelo Idó, que el significado de ellos tres juntos significa Dios recuerda y bendice en su tiempo. Dios recuerda y bendice en su tiempo. Entonces, en este mes de noviembre vamos a seguir aprendiendo otros temas con relación a esta serie, siempre sobre el libro de Zacarías. Así que vamos a seguir con el tema de hoy. Hoy nos toca compartir, ver, aprender con relación al tema del perdón. Y lo vamos a enfocar desde el punto de vista espiritual. Yo sé que en nuestras relaciones necesitamos perdonar, necesitamos que nos perdonen, en los temas laborales, académicos, en fin. Sin embargo, el tema del perdón lo vamos a ver hoy específicamente desde el punto de vista espiritual, es decir, aquella relación que de Dios y la humanidad. Cuando la persona vive alejada de Dios, puede estar en una de dos realidades. O la persona está perdonada, ¿sí? Ya está perdonada, o la persona está perdonada, pero no vive como tal. La primera realidad de que la persona no está perdonada es que la persona no ha comprendido el amor de Dios manifestado en Jesús, quien amó y dio su vida por esa persona. Así que tanto espiritual, física, mental y emocional, esa persona está completamente alejada de Dios. Y de no haber un cambio en su actitud, en su creer, en su devenir y reconocer al Señor como su Salvador, de manera igual esa persona estará toda una eternidad separada de Dios. ¿Sí? Ok, ahora, la segunda realidad es de que la persona sí está perdonada, pero no la vive como tal, es decir, no se apropia de ese perdón, que vive en un estado de temor, de miedo, de incertidumbre, porque cree que cualquier cosa que hace Dios le va a decir algo, tiene una figura errónea de Dios, en fin. Entonces, esa persona está perdonada, pero no la vive como tal.
Y es en algún momento de su vida, esta persona comprendió el amor de Dios por el cual es perdonada. Sin embargo, en alguna circunstancia de su vida, decidió ella misma, porque ya no se la imponen, sino ella misma decidió venir y apartarse de Dios, es decir, alejarse, aunque espiritualmente sigue unida a Cristo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Voy a hacer esto para acá. Denme un momentito. Para que me vean bien. Ok. Espero que me vean mejor ahí. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuáles son los versos de hoy? Dice, siempre en el libro de Zacarías, en el capítulo 5, del 1 al 4, dice, volví a levantar la vista y ante mis ojos vi volar un libro. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ves, Zacarías? Yo le respondí, veo un libro que vuela. El libro mide 10 metros de largo y 5 de ancho. Continuemos. Entonces el ángel me explicó, este libro representa la maldición que pronto caerá sobre toda la tierra. En un lado está escrita la maldición que caerá sobre los ladrones y en el otro lado está la maldición que caerá sobre los mentirosos, esos que usan mi nombre para hacer falsos juramentos. Si seguimos, dice, el libro entrará en la casa de los ladrones y los de los mentirosos y ahí se quedará hasta destruirlos por completo. El Dios Todopoderoso jura que así será. Entonces, acá lo que vemos es que de lo que acabamos de leer, es la sexta visión que Dios le permite ver al profeta Zacarías, ¿sí? Esta visión se da porque está próximo la inauguración del templo y como tal, Dios ve que en el pueblo hay dos pecados más comunes. No es que solo esos estaban cometiendo los judíos, sino que eran los dos más comunes en ese entonces. Por eso es que dice que él necesita purificarlos antes de que concluya el templo. Pero, sin embargo, esos dos pecados, a pesar de que eran los más comunes, y alguien diría, bueno, sí, pero no era matar, no era otra cosa, eran como lo que a veces nosotros escuchamos, ¿verdad? Como mentiras blancas. Lo cierto es que el pueblo judío, al estar violentando estos dos más comunes, se hacía culpable de toda la ley, es decir, de violentar los 10 mandamientos. Por consiguiente, era necesario purificar al pueblo. Así como Zacarías necesitó de un ángel que le explicara, así también nosotros necesitamos de Dios para que nos haga ver dónde estamos fallando y cómo podemos corregir el rumbo. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros personalizamos los versos que acabamos de leer, voy a regresar acá al inicio, ahí dice, le pregunta el ángel al profeta Zacarías, ¿qué es lo que ve Zacarías? Y entonces personalicemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra vida? ¿Qué le responderíamos a Dios? ¿Seríamos honestos con Él? ¿Nos daría pena reconocer lo que vemos? ¿O qué? Vemos ahí que Zacarías, él le responde al ángel lo que ve. Él dice que ve un libro. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos en nuestra vida? No sé si nosotros nos cuestionamos en algún momento en nuestra vida, decir, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo está mi vida? ¿Será que Dios se agrada de lo que estoy haciendo? ¿Será que lo que hago en privado lo me daría, no lo ocultaría al hacerlo en público? ¿Es algo bueno? ¿Es algo que me edifica? ¿Es algo que construye? ¿Es algo bueno para mi vida? ¿O qué es? ¿Qué es lo que veo? Luego,
El profeta Zacarías dice que el ángel le explicó que era de los dos pecados más comunes, ¿verdad? Que era robar y mentir. Mentir en el sentido de tomar falsamente el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, esto lo que hacía era revelar qué tan cercanos o qué tan alejados estaban de Dios, en el sentido de sus hábitos, de sus prácticas, de cómo vivían. Entonces, si nosotros tomamos esa misma explicación, esa misma pregunta, ese mismo diagnóstico, si lo queremos ver así, eh, ¿estaríamos nosotros cercanos de Dios o estaríamos alejados? ¿Cómo nos veríamos? ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? Luego, dice que el libro entrará a la casa de los ladrones y los mentirosos y se quedará ahí para destruirlos por completo. Al final, el pueblo judío tenía la decisión de decir, hey, ya sé lo que estoy haciendo, voy a cambiar, no voy a permitir seguir así. Me conviene, voy a ser beneficiado de venir y buscar el perdón de Dios. Entonces, ¿qué pecados o malos hábitos identificamos nosotros que debemos dejar? Estamos a tiempo. Mientras tenemos vida, podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de todo esto? Bueno, tenemos que venir e ir a la Biblia. La Biblia puede enseñarnos nuestros malos hábitos, nuestras fallas, nuestras áreas débiles, nuestro pecado, pero también nos dice cómo poder corregirlo, cómo Dios quiere que lo hagamos. Es más, muchas veces no va a ser en nuestra fuerza, sino va a ser en el poder y la fuerza de Dios, ¿sí? Ahora, si continuamos, vamos a ver que el Señor, ok, vamos a ver que él dice, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano con sus propios ojos, lo examina. Entonces, dice que el Señor lo sabe, lo ve, lo conoce. Es más, Él ya sabe lo que ustedes y yo vamos a hacer. Él tiene buenos planes para nosotros, como lo hemos visto en otras reuniones. En fin, entonces, el Señor lo ve todo. Y esto debería ser un tema, algo que a nosotros nos dé la claridad de que lo que hacemos en privado, que quizás decimos aquí nadie se está dando cuenta, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, en fin, Dios lo está viendo, Dios lo está observando, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos a ver qué es lo que hace alguien y Dios lo está viendo, lo está observando. Y otra vez, quizás vengamos y siempre personalicemos lo que estamos viendo en el sentido de confrontarnos, en el sentido de reflexionar, en el sentido de buscar si realmente yo estoy cercano o alejado de Dios, ¿sí? Ahora, dice, y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando y la mujer era muy bella. Segunda de Samuel 11:2. El contexto es que en la primavera los reyes salían a batalla, ¿verdad? Iban a guerra. Y ese tiempo era propicio porque se estaba dando el tiempo de la cosecha, ¿sí? Tan simple como que si el trigo da su fruto, pues en eso entonces el trigo estaba dando su cosecha. Entonces cuando salían a batalla, el que ganaba pues también se traía toda esa cosecha. Pero David se había quedado en el palacio, algo que no era común, porque los reyes iban juntamente con el ejército a salir a guerra. Sin embargo, ahí vemos a David y Dios lo está viendo.
Dice que David se levanta, empieza a caminar y quizás empieza como, ay, ¿verdad? Cuando uno se levanta tarde, pero Dios lo está viendo. Y deja, él no viene, ay, David va a hacer algo malo, ¿verdad? Y mete las manos. Deja que David tome sus decisiones. Igualmente, deja que nosotros tomemos nuestras decisiones. Somos libres de tomar nuestra decisión. Ahora, lo que Dios quiere es que ojalá que esas decisiones las tomemos conforme a la voluntad de Dios, conforme lo que la Biblia dice. ¿Saben por qué? Porque si no es así, nosotros mismos vamos a experimentar el precio o de, la causa de nuestro pecado. ¿Sí? El pago de nuestras malas decisiones. Ahora, el contexto es entonces, David se levanta, David tuvo que ir a batalla, no fue, se quedó, se levanta y desde la azotea ve a una mujer que se está bañando y dice que la mujer era muy bella, muy bella. Entonces, David viene y la manda a llamar, se interesa por ella y le dicen, mira, ella, esa mujer bella, es esposa de Urías, está casada. ¿Y quién es Urías? Bueno, Urías es uno de los que está en el ejército, está peleando por el pueblo de Israel. Y David sigue con su plan. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente verso. Cuando David viene y toma a Betsabé, que no debería haberla tomado, porque Betsabé, así se llamaba esta mujer bella, esposa de Urías, ella pues tenía un esposo. David nunca tuvo que haberla tomado. Entonces viene Dios y manda al profeta Natán a hablar con David. Y entonces le dice lo que está en pantalla. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, el profeta Natán se presenta con David. Una vez que David ha consumado su pecado, ha tomado esa mala decisión de haber venido y haberse acostado con Betsabé, ¿sí? Entonces viene el profeta Natán y le dice el Señor, mira, ejemplificáselo con un hombre rico y un hombre pobre. ¿Qué es el hombre rico? El hombre rico en el contexto es le dice, ¿verdad? Que es una persona que tiene muchas ovejitas y el hombre pobre solo tiene una ovejita. David tenía muchas mujeres y Urías solo tenía una esposa, que era Betsabé. Y le dice, llega un forastero y entonces el hombre rico lo hospeda, pero el hombre rico no quiere matar una de sus ovejas. Dice, entonces va y agarra la ovejita del hombre pobre, ¿verdad? Y entonces la mata y esa ovejita es la que le da al forastero. Entonces, cuando David escucha eso, ¿sí? Dice que David se puso furioso. Entonces David, dice el verso, se puso furioso y dijo, tan cierto como el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Pongámosle mucha atención a lo que está diciendo David, porque muchas veces nos pasa a nosotros. Dice, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? David, excelente, un buen rey y todo lo que ustedes quieran. Cuando él le dice 4 ovejas por la que tiene que devolver, pagar por el daño, ¿sí? Está invocando o está haciendo alusión a lo que dice en Levítico, ¿verdad? Que así debe de venir y repararse un daño. Entonces dice, Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Segunda de Samuel 12, 5 al 7. Entonces David, hasta ahí, David cae en la realidad y dice, sí, soy yo. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. En los versos 8 y 9, el profeta Natán le dice que por qué hizo eso.
Si Dios le había dado un reino, le había dado muchas cosas, y es más, le dice, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué tuviste, le dice una frase que me llamó la atención, dice, ¿por qué tuviste que despreciar la palabra de Dios? ¿Por qué lo despreciaste? Y cuando despreciaste la palabra de Dios, lo despreciaste a Él mismo, despreciaste todo lo que Él había hecho por ti, lo que hace por ti. ¿Por qué lo hiciste? Pero David en ese momento ya lo había hecho. ¿Sí? Ya no podía venir y volver atrás y decir, oh, volvamos en el tiempo, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces, cuando ustedes y yo hacemos, despreciamos lo que dice la Biblia, es decir, no le hacemos caso, no le prestamos atención, la olvidamos, no vamos a ella y todo, hasta cierto punto estamos despreciando la palabra de Dios que ahí está, que debiera ser como un sustento para nosotros. A mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa. Entonces me confronta el hecho de que dice Dios, por medio del profeta Natán a David, dice, despreciaste la palabra de Dios. Tantas cosas, dice, que él te había dado y tú lo despreciaste. Ahora, veamos qué hace David con todo eso. ¿Sí? Una vez que ya el profeta Natán le puso el escenario, una vez que ya le dijo, mira, ese hombre rico sos tú. Entonces, dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, por supuesto, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entonces, ¿cuál es el contexto acá? Vemos a un David que inmediatamente reconoce su pecado. No dice, ay, déjame ver, voy a ver cómo es que se dio, ¿verdad? Voy a ver si realmente fue así como tú decís o no, ¿verdad? Si hubo algo diferente. No, simplemente David viene y dice, he pecado. Y lo interesante es que dice que he pecado contra el Señor. Y haciendo un paréntesis, es algo que vamos a ver en los minigrupos una vez que terminemos el mensaje, ¿verdad? De hecho, los invito para que se queden conectados y podamos conocer, interactuar un poco más ahí. Cerrando ese paréntesis, entonces dice, he pecado contra el Señor. Luego vemos a un David que no presenta excusas. No le dice, pero mira, pues, o sea, aquí no soy solo yo el culpable, es Betsabé también. Betsabé salió a bañarse y yo tengo ojos. ¿Acaso que no la podía ver? Betsabé, dicho de otra manera, estaba en el lugar apropiado bañándose. Punto. David estaba, dice, en la azotea, estaba en un lugar alto y por eso fue que él la vio. Y ahí se hubiera quedado, nada más se hubiera retirado, pero David siguió, dio el siguiente paso, dio paso en su corazón el tema de la tentación, el tema de venir y quererse darse placer por el deseo de tener a Betsabé. Pero el punto principal es que cuando es confrontado, David no presenta excusas. David no le echa culpa a las circunstancias. David no viene y dice la persona tuvo la culpa. O mira, yo he estado no sé, deprimido, estaba de bajón, no me ha ido muy bien en el trabajo, en fin, cualquier cosa. Él no dice nada. Simplemente asume su responsabilidad y dice que ha pecado contra el Señor. Luego vemos una respuesta que creo que todos esperamos. Y cuando él reconoce su pecado, dice, dice, sí, pero el Señor te ha perdonado. Es decir, ¿por qué entonces ustedes y yo debiéramos de reconocer nuestras faltas ante Dios, nuestro pecado ante Dios? ¿Por qué? Bueno, porque Él va a perdonarnos.
Él tiene una forma de tratar con cada uno de nosotros. Pero independientemente cómo lo vean nuestros ojos, independientemente cómo trate Dios con cada uno de nosotros, siempre va a ser para beneficio nuestro. Alguien va a decir ahí, sí, pero mira, ahí el hijo que tuvo Betsabé con David, dice ahí que murió. Ahí entonces, ya vamos a ver después que eso se queda corto con relación a lo que Dios hace. Al honrar a David, el haber reconocido su pecado, el haberse postrado ante él, al no presentar excusas. ¿Sí? Ok, entonces, si seguimos, dice que después de que el niño murió, luego David, dice, fue a consolar a su esposa, ahora ya era su esposa. ¿Por qué? Porque Urías ya había muerto. Y de acuerdo a la ley, también lo dice allá en 2 Corintios 7, si no mal recuerdo, allí dice también que la esposa está sujeta al marido mientras él viva. Una vez que el marido muere, la esposa puede hacer libremente de su vida si se quiere unir con alguien más. Y entonces en ese contexto, dice, luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. Entonces, el hijo anterior de la relación en adulterio falleció, así como lo dijo el profeta Natán. Pero este nuevo hijo ya dice que Dios lo ama. ¿Por qué? Porque ya hay una relación perdonada. La falta que hizo, que cometió David, el pecado, la tentación que se dio, en fin, a como queramos nosotros identificarlo o llamarlo, Dios ya lo perdonó. Y entonces, ¿cuál es el regalo de Dios? Dice, hey, aquí está el hijo que yo tenía en los planes para ti. Pero tú quisiste adelantarte, tú quisiste hacer las cosas como tú querías, David, y no es así. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Queremos adelantarnos a Dios, queremos hacer las cosas como nosotros creemos que son, como nosotros creemos, sabemos, en fin. Pero lo cierto es que cuando vamos y lo vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, cuando le damos cabida a Dios, vemos que no es así. Entonces, siguiendo con los versos, vamos a estos. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Entonces, ese corazón es el que tuvo David cuando reconoció su pecado. De hecho, allá en el libro de los Hechos, valga la redundancia, Dios dice de David, ¿quién como mi siervo David, que tiene un corazón como el mío? Y yo digo, pero ¿acaso que no David fue un asesino? Pues ¿acaso que no David adulteró? ¿Acaso que no David mintió? ¿Acaso que no David se voló los 10 mandamientos? Dicho de paso, por eso es que las Sagradas Escrituras dice que la salvación es un regalo que Dios nos da por medio de la fe en Cristo, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que Jesús nos amó y murió y resucitó por nosotros, entonces dice que Dios nos salva. No es cumplir un mandamiento porque nadie los cumple. No es por hacer obras, porque la Biblia no dice una cantidad que tenemos que hacer. Es solamente por el sacrificio de Cristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha sido creer en Dios. Siempre. Por eso dice de Abraham, cuando la ley todavía no había sido dada al pueblo de Israel, la Biblia dice de Abraham, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, volviendo al Salmo 51, dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué bueno es saber eso. No importa el motivo, la circunstancia, la falta, el pecado, la mala práctica, el mal hábito, en fin, que hoy por hoy
te aleja de Dios. Quizás estás molesto, quizás estás enojado, quizás no lo sé. Pero si tu corazón tú dispones, tú decides venir y humillarte ante Dios y reconocer que alejado de Él no puedes hacer nada, no es la mejor decisión, entonces dice que debieras de venir donde Dios. Y Dios no te va a despreciar, no te va a rechazar. Más bien Él te va a abrazar, ¿sí? Te va a aceptar. De hecho, Él ya dio su vida por ti. ¿Qué más quieres que haga por ti? Entonces, luego dice el segundo verso, Mateo 1:6. Cuando nosotros leemos Mateo 1:6, es un libro que que fue escrito con un público, dirigido a un público que eran los judíos. Entonces, allí en el primer capítulo habla de la genealogía de Jesús. Y dentro del capítulo que describe la genealogía de Jesús, dice, Isaí fue padre del rey David. Sí, David, el mismo aquel que se acostó con Betsabé, sí, el mismo aquel que reconoció su pecado, sí, del que estamos hablando. Y David, dice, fue padre de Salomón, aquel niño que dice que nació después de esa relación ya con Betsabé como esposa, a quien Dios amó. Y ahí lo dice, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Allá en el libro de Romanos 5, el apóstol Pablo dice, miren, donde hubo pecado, dice, sobreabundó la gracia. Donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué está diciendo? No importa tu falta, no importa. Si tú vienes con un corazón humillado ante Dios, Él te va a dar su gracia. Es decir, no te va a dar el castigo que mereces por ese pecado, porque Él te va a dar su misericordia. Pero además de no recibir ese castigo, wow, te va a dar su gracia. Es decir, te va a dar algo más que ni tú y yo merecemos. En eso radica la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. Tampoco estamos diciendo, sí, entonces dale rienda suelta al pecado, porque al final Dios te va a regalar su gracia. El mismo apóstol Pablo dice en los siguientes versos, entonces, ¿qué hermanos míos? Dice, por eso es que vamos a seguir cometiendo pecado, por eso es que vamos a seguir convirtiendo la libertad en libertinaje, por eso es que vamos a seguir haciendo lo que querramos. No, dice, porque Dios disciplina y corrige a aquel que toma por hijo, así como un padre corrige a su hijo querido. ¿Sí? Entonces, el punto que estamos mencionando acá es donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. ¿Se imaginan ustedes? Dentro de la genealogía de Jesús, viene y sale David, y sale Betsabé, y sale Salomón. Y entonces muchos, inclusive en alguna religión, no aceptan que hablen así de David, pero la Biblia lo registra. Y lejos de la falta de David, debemos de ver la gracia de Dios, cómo Dios trató con David, cómo Dios lo perdonó, cómo Dios lo usó, cómo Dios le dio su gracia inmerecida. Y no hay nada malo en eso. Ya quisiéramos algunos de nosotros figurar en esa genealogía. Lo cierto es que la Biblia ya se escribió, pero ustedes y yo tenemos la libertad de venir y vivirla, obedecerla, hacerla parte nuestra. Para terminar, vuelve la pregunta. En Zacarías 5:2, el ángel me preguntó, dice, ¿qué es lo que ves, Zacarías? ¿Qué es lo que ves? Preguntémonos nosotros, preguntémonos, cuestionémonos, reflexionemos, apartemos un rato y preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué ves tú en mi vida? ¿Qué es lo que ves? Y que Él te ayude
a ver cómo está tu vida, qué hay por dentro, cómo está. Entonces, cuando escudriñamos nuestro corazón, cuando buscamos dentro de él de una manera genuina de confrontarnos a nuestra realidad, en nuestra forma de pensar, de vivir, actual, en fin, si Dios te muestra algo o si tú ya lo sabes porque hay cosas evidentes, no necesitas, por así decirlo, en algunos tipos de de estos malos hábitos, tú mismo sabes. Entonces, algo que la Biblia menciona es que entonces debemos de dejarlo, debemos de abandonar eso y busquemos el perdón de Dios. Otra vez, Dios siempre te va a perdonar, siempre. De hecho, ya lo hizo en Cristo, ya lo hizo. Sin embargo, Él quiere venir y que esa relación que tienes, que se formó por medio de Cristo, si tú ya creíste en Él, y si no, te animo a que lo hagas, entonces esa relación Él la quiere pulir, quiere que sea más estrecha. Luego dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas. Zacarías 1, 3, 4. Algo, hablando personalmente, en la cual yo tengo que aprender mucho. Vuélvanse a mí. Ese es el ánimo, esa es la exhortación, esa es la reflexión de que busquemos a Dios, volvámonos a Dios para disfrutar de su perdón. Eso va a ser la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida, de venir y buscar el perdón de Dios. Si no has creído en Él, yo te animo a que creas, pero no de una forma obligatoria, no de una forma del qué dirán, sino tómate un tiempo, en el sentido de que no estoy diciendo que lo dejes para mañana, sino después de la reunión puede ser, te animo a que te encierres en tu habitación, eches tu llave, hables con Dios, sincérate con Él y ojalá que puedas tomar ahí tu decisión. ¿Sí? Volver a Dios es el ánimo, es el reto, es la exhortación. Así que ustedes y yo, que hoy tenemos vida, podemos decidir, podemos hacerlo. Ojalá que el mensaje de hoy les ayude a tomar esa decisión. Por último, vamos a orar y después de esta oración viene la sesión de minigrupos donde vamos a ver unos escenarios ya en la práctica. Vamos a tener de moderadores a Wilmer y Leti, así que Dios de igual manera los use a ellos y cierren sus ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque realmente Dios, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Un corazón, Señor, que reconoce su pecado. Un corazón, Señor, que reconoce que está alejado de ti. Y cuando lo reconoce y vuelve, dices tú que tú no lo rechazas. Más bien lo recibes, lo perdonas, le das tu misericordia y le das tu gracia. Gracias porque vimos que eso mismo hiciste con David. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas, nuestros malos hábitos, nuestras malas prácticas, nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, porque de igual manera tú ya lo sabes. Lo único que quiere Dios es que vengamos a ti, que lo reconozcamos ante ti y que tú puedas hacer ese trabajo en nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros, aún y cuando nosotros no lo merecíamos. Te damos gracias por eso. Gracias por lo que has permitido que aprendiéramos hoy acá. Te suplico, Señor, que así como dice tu palabra, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de ella, que sea algo evidente en nuestra vida. Te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes y aún de los que no pudieron ingresar. Dios, haz tu voluntad en ellos y ayúdanos, Señor. Bendice el resto de la reunión en el nombre de Cristo. Amén.